Bienvenidas y bienvenidos a su canal Psicoayuda Guatemala. Les saluda Yadira Monterroso. Continuaremos con la lectura del libro Mujeres Maltratadas, los mecanismos de violencia en la pareja de la doctora Mary Frank Sirigoyen. Continuaremos en la página 97. Capítulo 4. Salir del dominio. Un tirano al que no se teme es un tirano vencido. La violencia conyugal tiene consecuencias devastadoras, tanto para la salud física como para la salud mental de las mujeres víctimas y de sus hijos. Si bien las consecuencias físicas de la violencia resultan más fáciles de identificar, las más graves son indudablemente psicológicas. Las huellas de una agresión física acaban borrándose, mientras que los insultos, las humillaciones, dejan marcas indelebles. Por este motivo, para ayudar a las mujeres, resulta esencial tomar en consideración todos los aspectos de la violencia y no simplemente la violencia física. En las víctimas son frecuentes las manifestaciones ansiosas y ansiodepresivas. Para ocultar su ansiedad pueden recurrir al alcohol, las drogas o tomar medicamentos psicotrópicos. Un reciente estudio realizado en 181 mujeres sinoamericanas ha puesto de manifiesto el aumento de los estados depresivos en caso de violencia conyugal, con una especie de relación efecto-dosis, donde los ambientes más violentos desembocan en las depresiones más severas. Aunque la persona haya conseguido salir de la relación abusiva, las consecuencias de violencia se prolongan en el estrés postraumático. Años después, un acontecimiento anodino puede conducirla de nuevo a su pasado y provocar reminiscencias ansiosas. Aunque esté separada de su agresor, sigue siendo vulnerable. Mucho tiempo después de finalizar las violencias, puede seguir encerrada en sí misma, convencida de que el mundo exterior es hostil y alimentar durante mucho tiempo un sentimiento de minusvaloración. Un estudio realizado en 2003 por el Instituto de Medicina Forense de Lille con 50 pacientes víctimas de violencia conyugal, 45 mujeres y 5 hombres, revela la existencia de un estado de estrés postraumático, según los criterios del DSM-4. En el 12% de las víctimas, asociado frecuentemente a otros trastornos de ansiedad y depresión, las mujeres víctimas de violencia conyugal efectuarían entre 5 y 8 veces más tentativas de suicidio que la población general. En cuanto a su sexualidad, muchas mujeres conservan un trastorno del deseo, reacciones de desgana o evitación. Algunas, mucho tiempo después, se niegan a mantener relaciones íntimas. Por culpa de la descalificación permanente que ha estado sufriendo, la víctima ha perdido confianza en sí misma, acaba integrando la imagen negativa que se le devuelve de sí misma. Cuando más se prolonga una relación abusiva de forma más duradera, se impregna también el mensaje de minusvaloración. Por medio del dominio se instala un círculo vicioso. Cuanto más grave y frecuente sea el maltrato, menos medios psicológicos de defenderse tendrá la mujer y todavía menos de marcharse. Las consecuencias de la violencia para la salud mental de las víctimas se ven agravadas por todo lo que alimenta el sentimiento de culpabilidad, vergüenza y aislamiento.
Por eso, en un tratamiento psicoterapéutico debe procurarse no intensificar esa culpabilidad, victimizando en exceso a las personas. ¿Qué ocurre con los hijos? Si las consecuencias de la violencia son fáciles de constatar en la mujer, resultan más difíciles de detectar en los niños. Sin embargo, un niño criado en un entorno de violencia también es una víctima de la violencia. Estadísticamente, un hogar familiar es el lugar donde la mujer y el niño corren un mayor peligro de sufrir malos tratos. Efectivamente, entre un 20 y un 30% de los niños que viven en el seno de parejas violentas sufren violencias físicas y los más jóvenes son los más expuestos. Pueden verse afectadas todas las etapas de la vida. Suele iniciarse durante el embarazo, ya que este periodo de gran tensión afectiva acostumbra a marcar el inicio de la violencia de un padre, que puede sentir frustración o ambivalencia ante la llegada de un hijo. Los golpes, desde luego, puede, sobre todo la violencia psicológica, acarrear graves consecuencias físicas y psíquicas para el niño que va a nacer: parto prematuro, bebé de poco peso, mortalidad perinatal. También se sabe que las mujeres embarazadas han sufrido maltrato en la pareja, no realizan un seguimiento tan regular del embarazo y participan menos en la preparación del parto. Igualmente, se ha advertido un mayor número de interrupciones voluntarias del embarazo en las mujeres víctimas de violencia conyugal, ya sea porque el compañero no quería que el embarazo prosiguiera o porque la mujer temía el agravamiento de la violencia. Si el embarazo llega a su fin, la violencia conyugal puede ocasionar de forma indirecta trastornos al niño que va a nacer por la ansiedad o la depresión de la futura madre. Existen más probabilidades de que ésta consuma alcohol o psicotrópicos. Como ya hemos visto, el periodo inmediatamente posterior al nacimiento de un niño constituye un periodo de alto riesgo para la mujer. Resulta evidente que las mujeres que sufren violencia no pueden desempeñar correctamente su rol protector. A menudo tienen depresión, ansiedad y sus capacidades afectivas se encuentran alteradas. El recién nacido necesita de afecto. Pondrá en práctica estrategias, hiperactividad o gritos para paliar esas carencias, lo que amenaza con agravar las dificultades en la pareja parental. No debe olvidarse que los 3 o 4 primeros meses del niño resultan determinantes para su desarrollo posterior, ya que en esta fase el entorno y la biología se influyen mutuamente. Por otra parte, el simple hecho de estar expuesto a la violencia ocasiona alteraciones psíquicas importantes. Ser testigo de conductas violentas es igual de perjudicial, si no más, que estar expuesto a ellas de forma más directa. Los padres minimizan sin razón el impacto de la violencia, sobre todo para los más pequeños, que no tienen la posibilidad de alejarse. Se sabe en particular que los niños pueden presentar trastornos postraumáticos desde los 2 años de edad, con secuelas cerebrales que pueden resultar muy graves. Parece ser que pasados los 6 o 7 años, las alteraciones no serían tan importantes como cuando el niño es menor de 3 años. Para un niño, ser testigo de violencia conyugal viene a ser lo mismo que recibir el maltrato de sus propias carnes. Su madre puede arreglárselas para que no asista directamente a las conductas violentas, pero verá las huellas de los golpes y la angustia en su rostro.
Una madre que sufre violencia sin poder defenderse podrá sentir la tentación de utilizar al niño como exutorio. Por otra parte, determinados niños desempeñan espontáneamente un papel de pararrayos, moviéndose y tratando de desviar la atención para distraer la agresividad de sus padres. Ponen en práctica distintos modos de defensa como la agitación o la violencia. Algunos encerrarán el trauma en sí mismos, induciendo a pensar que nada les ha afectado, pero el trauma reaparecerá más tarde por mediación de distintos trastornos. Algunos niños sabrán protegerse construyéndose un caparazón o refugiándose en el imaginario. No obstante, la mayoría de los niños, por su estructura de personalidad, no están en condiciones de reaccionar de forma válida, sino que al contrario, expresarán su desorden afectivo de un modo patológico con mayor intensidad cuando los desacuerdos paternos o los malos tratos se acerquen a momentos clave de su desarrollo. Angustia del 8º mes, triangulación edípica. Las consecuencias inmediatas de un ambiente de malos tratos pueden ser trastornos del desarrollo, retraso estaturoponderal, inmadurez, dificultades escolares, trastornos psicosomáticos, trastornos digestivos, cefaleas o dolores de cabeza, alteraciones emocionales, ansiedad, tristeza, ira, mal concepto de uno mismo, o bien trastornos del comportamiento, deficiente control pulsional, consumo de drogas. Cuando existe violencia entre los padres, el niño siempre se siente responsable, lo que procura en él una pérdida de autoestima. Por otra parte, como los niños se construyen por identificación, puede ocurrir que algunos se identifiquen con el padre violento o a su vez reproduzcan la violencia que han presenciado. Estudios estadounidenses han demostrado que cuando un niño pequeño ha sido víctima o testigo de violencia en el seno de la familia, existe una posibilidad 3 veces mayor de que se vuelva violento cuando alcance una edad adulta. En cualquier caso, hay que guardarse de cualquier generalización, ya que la mayoría de los niños que son víctimas o testigos de violencia no se vuelven violentos. Esta familiaridad con la violencia es como un modo de empleo aprendido y más tarde el individuo recurrirá a él o no en función de un determinado número de factores distintos. Asimismo, puede ocurrir que se identifique con la víctima. En este caso, dejará de percibir los límites entre lo tolerable y lo intolerable. Algunos de ellos pueden desarrollar así una gran permeabilidad a la violencia y considerarla una manera normal de resolver los conflictos. Un niño que ha visto a su madre sufriendo malos tratos creerá que determinadas formas de violencia son aceptadas e incluso legítimas. Finalmente, lo peor consiste en utilizar al niño como lo que está en juego en el conflicto conyugal y convertirlo en instrumento de un chantaje. Si te marchas, conseguiré que pierdas la custodia de los niños. Llega a suceder incluso que con ánimo de venganza el niño sea secuestrado por uno de los progenitores. Al sentirse amenazado, puede sentir la tentación de aislarse con el progenitor que se ocupa de él y corre peligro de convertirse en un confidente y compartir su inseguridad. En el momento de las separaciones, por su deseo profundo de proteger a los dos progenitores, los niños pueden verse atrapados en conflictos de lealtad y sufrir la sobrepuja de peticiones de certificados por los abogados de ambas partes. Los padres de Christoph se divorciaron cuando él tenía 6 años. Sandra, la madre,
Para protegerse de la presión de su exmarido, prefirió marcharse a otra ciudad, impidiendo así que su hijo viera con regularidad a George, su padre. En sus contactos con Christoph, por teléfono o durante las vacaciones, George se quiebra de la malevolencia de Sandra. Criticaba su modo de vida y la manera en que tenía de educar a su hijo. Decía a Christoph que si no le veía con más frecuencia, era porque una madre así seguro que iba a ser complicado, pero que la situación le hacía muy desgraciado. Enseguida dejó de pagar la pensión alimentaria y lo justificaba ante su hijo diciendo que el divorcio le había dejado en la ruina, pero que ya se espabilaría cuando su hijo fuera a vivir con él. Christoph empezó a alimentar resentimiento contra su madre, a enfrentarse con ella sistemáticamente, a dejar de ir al colegio hasta que Sandra aceptó que a los 14 años su hijo se fuera a vivir con su padre. Entonces, Christoph se sorprendió al comprobar que en la vida de su padre no había lugar para él, que se mostraba indiferente y no se ocupaba de él en absoluto. Sencillamente, George había ganado la custodia de su hijo. Christoph prefirió marcharse a un internado. Paradójicamente, mientras que numerosas mujeres víctimas de violencia afirman que se quedan por los hijos, algunas deciden marcharse cuando la violencia se dirige contra sus hijos. Podría pensarse que una vez que se ha salido de la situación de violencia y las madres están mejor, los niños mejoran, pero a veces no es así. Una investigación realizada en 1996 y 1997 en 2 centros de acogida para madres y sus hijos, la Casa de Mujeres de Cergy y el Centro Flora Tristan de Châtillon, Francia, trató de arrojar luz sobre la manera de ayudar a estos niños. Los participantes utilizaron técnicas de grupo, role-playing, para permitirles plasmar en palabras o escenificar lo que habían sufrido. Los niños se ven atrapados en conflictos de lealtad con respecto a sus padres y además se enfrentan a imágenes de adultos poco fiables o raros. El objetivo de esas intervenciones consistía en ofrecer a los niños un apoyo para permitirles superar el trauma y desarrollar nuevos recursos para avanzar, pero se trata de experiencias aisladas y con demasiada frecuencia no se toma en consideración lo suficiente desamparo de los niños. La ayuda psicoterapéutica. La persona bajo dominio deja de ser dueña de sus pensamientos, se encuentra literalmente invadida por el psiquismo de su pareja y deja de tener un espacio mental propio. Está paralizada y no puede realizar espontáneamente ningún cambio desde el interior. Es preciso que una ayuda exterior para poner fin al dominio y para eso sirve el trabajo psicoterapéutico. Una psicoterapia, sea cual sea el método escogido, deberá permitir a la víctima liberarse de esa relación alienante para recuperar su existencia propia. No es posible ayudar a personas si no se tiene en cuenta que están bajo una influencia y que este proceso permanece activo mucho tiempo. Las palabras del agresor se han interiorizado y continúan oponiéndose al trabajo de liberación. Con demasiada frecuencia durante el tratamiento de las mujeres víctimas de violencia, se tiende a infantilizarlas diciendo, por ejemplo, debe entender que su situación es inaceptable. Por supuesto que saben que es inaceptable, pero ellas solas no disponen de los medios para salir de esa situación.
A una mujer maltratada por su pareja puede proponérsele varios tipos de psicoterapias, pero debe preferirse la escucha activa realmente benevolente a la atención fluctuante y a una neutralidad más fría que benevolente. Cuando una mujer se presenta angustiada, sumida en el mutismo, temerosa, con la mente vacía, uno no puede contentarse con escucharla en silencio. Es preferible evitar las terapias conductistas que, como se fundamentan en las teorías del aprendizaje, presentan el riesgo de evocar como un espejo el condicionamiento al que han estado sometidas las mujeres. De todos modos, ocultándose detrás de una técnica, se corre el peligro de olvidar lo esencial, la disponibilidad para esas personas. Es preciso ayudarlas a verbalizar, a entender su experiencia y conducirlas después a criticar esta experiencia. La mejor manera de protegerse es comprender. Una psicoterapia de una persona que es o ha sido víctima de violencia en su pareja no es fácil y suele estar jalonada de rupturas. Por lo tanto, hay que respetar su ritmo. La paciencia es una regla general. Entre el inicio del tratamiento y el final del tratamiento pueden ser necesarios meses, incluso años. Hay que dar tiempo a esas personas para que cambien su patrón de lectura, para que lo que antes les parecía banal o normal se vuelva inadmisible. El terapeuta necesita mucha paciencia, pues puede sentir impotencia y en ocasiones verse tentado a reprender a la mujer, pero no ve que está poniéndose en peligro. Durante un tratamiento de este tipo, se presencian numerosos retrocesos y debe evitarse en una gran medida juzgar la situación con los parámetros propios. Yo en su lugar ya me habría marchado. Aunque dicha situación parezca muy chocante y muy peligrosa, puede ocurrir que tras una tentativa de separación, el regreso al dominio y a la reanudación de la relación impliquen un agravamiento de la violencia, incluso una situación de peligro. Si se es demasiado activo, si se desea demasiado el cambio en lugar del otro, sin respetar su ritmo, se corre el gran peligro de verle interrumpir la psicoterapia definitivamente. Es importante respetar ciertas etapas. Detectar la violencia. La primera etapa consiste en lograr que admitan que se trata de violencia y que es el 57% de las mujeres que participaron en la encuesta ENVEFF hablan por primera vez y algunas no se imaginaban lo que estaban sufriendo como violencia. Es preciso proporcionarles medios para descodificar la violencia psicológica y detectar los comportamientos abusivos. Permitirles reconocer la violencia como una injusticia para movilizar sus recursos. Para permitir a una persona liberarse del dominio, es preciso primero conseguir que comprenda que le han tendido una trampa. Se analizarán con ella los procedimientos de violencia indirecta que se han utilizado en su contra. No es fácil para que el discurso argumentado del agresor suele ocultarse. Cuando éste se defiende acusando al otro, la persona siente tentación de justificarse, algo que nunca debe hacerse con un perverso narcisista, ya que utilizará todo lo que el otro le diga para volverlo en su contra. Como ocurre con las arenas movedizas, cuanto más se defienda luchando, más se hundirá. A las víctimas que han perdido sus límites les cuesta reconocer que lo que han sufrido es malévolo o humillante. La sencilla pregunta, ¿esto le parece normal?, puede incitarles a preguntarse por el alcance de un acto.
También puede añadirse, si usted hiciera lo mismo, ¿cómo reaccionaría su cónyuge? Todo sucede como si yo quisiera descifrar un texto en lengua extranjera, sin haberlo traducido todo. Proceder palabra por palabra no proporciona el sentido general. O también es como si se hiciera un rompecabezas sin saber antes lo que representa. Buscas, añades piezas, pero la imagen nunca resulta interpretable. Es preciso colocar la última pieza para finalmente comprender la imagen. No siempre sé leer las actitudes codificadas de mi marido, sus acciones perversas, sus intimidaciones, sus agresiones. Las filtro con mis propios parámetros. Nombrar la violencia. El terapeuta debe tomar partido y decir claramente que esas maniobras son anormales. Con demasiada frecuencia los terapeutas se atrincheran detrás de una neutralidad que parece indiferencia y que en ocasiones roza de no asistencia a la persona en peligro. Desconfían del dramatismo histérico de las mujeres y temen la manipulación. Sin embargo, mediante las manifestaciones de su paciente, el terapeuta puede detectar distorsiones de la comunicación y nombrar lo que es agresivo. Para permitirle salir del bloqueo emocional, no debe negar el maltrato. Este trabajo debe ayudar a la víctima a reconocer sus emociones legítimas hasta que entonces, censuradas como la ira, el deseo de venganza y también la vergüenza y la culpabilidad. Liberar de la culpabilidad. Liberar de la culpabilidad. Habitualmente en una psicoterapia, el terapeuta procura conseguir que sus pacientes sean más responsables de su destino. En este caso, el proceso debe ser a la inversa. Estos pacientes que cargan solos con toda la culpabilidad del fracaso de la pareja y después de la violencia, deberán desembarazarse de la culpabilidad. Por lo tanto, es preciso explicar a la persona que si no reacciona es porque se encontraba bajo una influencia. Hay que hacerle entender que el estado de impotencia en el que se encuentra no es patológico, sino el resultado de un proceso cuyos engranajes pueden comprenderse, tanto en el plano social como en el plano relacional. La etapa siguiente para el paciente consiste en lograr formular que el comportamiento de su agresor no es aceptable, trasladar al agresor la responsabilidad de sus actos. Cuando se ha explicado este proceso a los pacientes, llega un momento en el que se encuentran sus propias soluciones. Así, algunas mujeres entienden que su comportamiento no es lo que ha provocado la violencia de su compañero, sino el sufrimiento de éste. El proceso violento se reproduce en cada nueva relación del hombre. Antes de huir del domicilio conyugal, a Julie se le ocurrió telefonear a la primera mujer de Bernard, su marido. Él siempre le había dicho que no era más que una arpía malintencionada y que se había mostrado particularmente odiosa durante el divorcio. Por teléfono, la mujer le informó que Bernard la había descalificado, martirizado y acosado. En 2 ocasiones había declarado ante la policía por las bofetadas recibidas. Le había hecho la vida imposible y que mientras se divorciaban prefirió marcharse al otro extremo de Francia. Reforzar el narcisismo. Tras la separación, las víctimas, al tomar conciencia de que han sufrido abusos y manipulación, suelen presentar un estado ansioso depresivo vinculado a la pérdida de sus ilusiones. Describen entonces un sentimiento de vacuidad e inutilidad.
Las víctimas se preguntan, ¿cómo no reconoce lo que ha ocurrido y continúa diciendo que yo soy la mala? Siempre me quedará la duda sobre la realidad de lo que sucedió. Por lo tanto, hay que trabajar con ella su autoestima y su capacidad de autonomía para que puedan salir de la inhibición y recuperar todos los recursos personales. Se establecerá junto con ellas una lista de puntos positivos y sus logros. Una vez que ha concluido este camino, es como si volvieran a apropiarse de su cuerpo. Se visten de otra manera, se maquillan, parecen más desenvueltas. Para salir de una posición de víctima es preciso, mediante un trabajo psíquico, recuperar una buena imagen de sí misma. Resulta más o menos fácil dependiendo de si durante la infancia se ha tenido una seguridad afectiva suficiente en las relaciones con los padres. Las humillaciones dejarán huellas que no se borran, pero puede superarse si uno acepta su historia. Aprender a establecer límites. A continuación, deberá enseñarse a la persona a establecer límites, a rechazar una situación que no le conviene, para salir de la confusión y proteger su intimidad de intrusiones exteriores. Se constata, por otra parte, que cuando la persona ha señalado los límites con firmeza, el compañero siente que no puede ir más lejos, pero habrá que permanecer alerta, ya que volverá a intentar infringir estos límites. En tanto que terapeuta, es posible percibir ese cambio en las mujeres. Un día la palabra es más firme, los contornos de la persona están mejor perfilados, el gesto es más decidido. Es el momento en que son capaces de encolerizarse por un comportamiento aberrante. Su cólera no es la expresión de pánico, sino de firmeza. Es lo que les permitirá defenderse. Decir no quiero permite recuperar el poder. Es importante ser dueño de la propia elección. Demasiado a menudo, en una situación de violencia, las mujeres no se plantean la pregunta adecuada. Dicen, ¿le amo tanto como para soportar esto? Cuando deberían preguntarse, ¿es bueno para mí estar con él? Efectivamente, no se puede amar a alguien y reconocer que esa relación es destructiva. Recuperar la capacidad crítica. Al analizar los comportamientos de su compañero violento, la mujer describe que están ahí para ocultar las debilidades de él. De repente, deja de corresponderse con la imagen ideal que transmitía. No es todopoderoso, solo es un ser humano con sus vulnerabilidades. Al recuperar una capacidad crítica, la mujer establece la simetría. El dominio cesa cuando la víctima se da cuenta de que si ella no cede, el otro no tiene ningún poder. Analizar la historia individual. Cuando la mujer ha tomado conciencia de la realidad del maltrato y empieza a establecer límites, es posible abordar con ella los puntos de su biografía, por lo general, los primeros años de la infancia, que la han hecho vulnerable, sacando a la luz la fisura donde el otro ha penetrado. También se podrá ver que en qué aspectos se ha mostrado complaciente, analizar con ella la fascinación que ejerce, lo que algunos psicólogos traducen por el gozo de ser víctima. Lucha contra la dependencia. El dominio ha instaurado una relación de dependencia. Por eso, igual que sucede con los toxicómanos, será preciso tener en cuenta el estado de mono.
Brigitte lleva 15 años viviendo con un hombre violento. Siguiendo los consejos de una amiga, ha iniciado psicoterapia. Finalmente, decidida a cambiar una situación que encuentra inaceptable, sesión tras sesión va progresando y afirma sentirse mucho más fuerte. Ahora establece algunos límites que su compañero percibe, puesto que modera la violencia. No obstante, después de sufrir preocupaciones laborales, él se mostró confortante y enseguida el lenguaje de Brigitte se volvió vago e impreciso. Ella misma lo constata. Vuelvo a caer, volvemos a las mismas, solo él puede salvarme. El trabajo terapéutico es distinto en función de si la mujer está cerca del cónyuge o no lo está. Muriel es una mujer depresiva que aparenta más edad de la que tiene. Durante las sesiones se pasa todo el rato quejándose de la violencia de su marido, al tiempo que le busca un montón de excusas. Un día me da la impresión de que tiene unos contornos más precisos, un discurso más firme y algo más viva la mirada. Está alegre, me dice que ha pasado buenos ratos riéndose con su hija. Me entero de que su marido, que ha debido ausentarse al extranjero por motivos familiares, lleva 15 días fuera de casa y que ella está realizando el aprendizaje de la vida sin él. La psicoterapia de pareja. En mi opinión, la psicoterapia de pareja no es en absoluto adecuada para los casos de violencia conyugal, ya que parte del principio según el cual cada uno de los miembros de la pareja es responsable de los problemas de la pareja. En consecuencia, permite al hombre encontrar justificaciones para la violencia y se corre el riesgo de intensificar la culpabilidad de la mujer. Por otra parte, puede resultar peligrosa para la mujer, ya que se corre el peligro de que lo dicho por esta en la sesión sea utilizado por el hombre para intensificar aún más su violencia. La vulnerabilidad de la mujer se verá incrementada por ello. Si la mujer quiere mantener la pareja a toda costa, pero el hombre se muestra reticente a reconocer sus actos, la terapia de pareja solo podrá considerarse mucho más tarde, cuando ambos cónyuges hayan recorrido una parte suficiente del camino por mediación de terapias independientes, ella para negarse a tolerar lo intolerable y él para encontrar otras salidas a su ira. A veces esta terapia es posible cuando la violencia es de instalación reciente y el hombre lamenta lo bastante sus deslices como para implicarse por completo. El perdón. La única vía de reparación eficaz sería pedir perdón, es decir, sentir un arrepentimiento sincero. Es posible perdonar cuando el agresor reconoce sus actos y expresa arrepentimiento por ello. En una relación igualitaria, en principio, quien causa un perjuicio al otro reconoce su error, asume su responsabilidad del hecho y puede disculparse. En el caso de los agresores o las agresiones perversas, esto no existe, ya que el agresor jamás reconoce sus errores. Por eso la víctima debe realizar sola la labor de aceptación. Según las encuestas realizadas por las asociaciones, las mujeres que salen adelante mejor son aquellas que han podido llegar hasta el final de un proceso jurídico. Ahora bien, cuando se trata de violencia psicológica es imposible hacerlo porque no hay huellas, no hay pruebas y rara vez se creen las víctimas. En este caso, la labor de reconstrucción es más larga, es como si una brecha permaneciera abierta. Sucede entonces que las víctimas no dejan de dar vueltas a su rencor y tratan de evacuar el sufrimiento por medio de exigencias de reparación exorbitantes,
Esto las fija en una posición de eternas víctimas. Los hombres violentos deben someterse a tratamiento. Cabe preguntarse si hay que proponer o no un tratamiento para los hombres violentos. Para algunas feministas, estos hombres no son enfermos mentales que haya que curar, son delincuentes que deben ser castigados. ¿Cómo dirimir la cuestión? Es algo excepcional que un hombre acuda a una consulta espontáneamente para encontrar una salida a su propia violencia. Mucho más a menudo lo hace de mejor o peor gana, presionado por su compañera que amenaza con marcharse. La mayoría de los hombres violentos presentan una negación total de su violencia y no experimentan ninguna necesidad de tratamiento. Atribuyen el problema a su mujer, que crea problemas al quejarse inútilmente o que ha roto el equilibrio familiar al abandonarles. Solo ponen freno a la violencia cuando una instancia exterior les obliga a hacerlo. Por eso la justicia puede obligar a los hombres a someterse a tratamiento en el marco de una obligación de terapia o un sobreseimiento con condiciones. Si el hombre se somete a tratamiento y no reincide. Existen dos tipos de psicoterapias para hombres violentos. Los métodos conductistas, que tienen por objetivo permitir al hombre un mejor control de su agresividad. Estos métodos se apoyan en las teorías de aprendizaje y el condicionamiento. Pueden utilizarse en psicoterapia individual y también en grupo. Un hombre aprende con ellos a identificar las situaciones que desencadenan su violencia, a tomar conciencia de su estado emocional y a regular sus emociones. Igualmente se enseñan técnicas de relajación y de comunicación. Las sociopatías las socioterapias consideran que la violencia no es resultado de una pérdida de control, sino un instrumento utilizado de forma consciente por los hombres violentos para controlar a su compañera. El objetivo de estos métodos es ayudar a los hombres violentos a construir una pareja más igualitaria y modificar sus percepciones de las relaciones entre los dos sexos. En Francia, Legalition propone un cuestionario para ayudar a los hombres de violencia contra la mujer a identificar los elementos sexistas que se encuentran en el origen de sus actos. Este cuestionario pretende identificar las distintas formas de control ejercidas sobre la pareja, algo que podría resultar útil al hombre que rara vez es consciente de su comportamiento. Constituye ciertamente un buen instrumento de prevención, pero como los hombres violentos no reconocen que son violentos, continuarán convenciéndose de que el control procede de su compañera. Con los hombres que recurren a la violencia regularmente, es preferible iniciar el tratamiento terapéutico por un trabajo de grupo. Los centros enseñan a los hombres a identificar los signos de ataque de ira y de las violencias. Una vez identificados estos signos, se les enseña a calmarse y sobre todo a no hacer recaer en su compañera la responsabilidad de su estado. Algunos de ellos cambiarían, pero la mayoría abandonará el tratamiento con mucha rapidez. Con todo, algunos hombres reaccionarán y reconocerán su responsabilidad. Durante este trabajo de grupo puede aparecer otra problemática, generalmente ligada a su infancia. En este caso, se propondrá un tratamiento individual. Tras la partida de la mujer y los hijos, el hombre suele erigirse en víctima y pretende que le compadezcan. Debería aprovecharse de este estado de confusión para ayudarle a responsabilizarse y permitirle analizar su violencia. Los hombres violentos son hombres que no hablan, solo se expresan abiertamente con la ira. Por lo tanto, hay que ayudarles a recuperar las emociones perdidas, las de la infancia, y enseñarles a comunicarse de un modo que no sea recurrir a la violencia. El objetivo
es permitir que esos hombres recuperen un lugar de sujeto de pleno derecho. Es preciso que consigan detener la espiral que les arrastra a reproducir siempre el mismo tipo de relación con una mujer. Hemos visto que existen varios perfiles de hombres violentos y, por supuesto, en función de los perfiles, los tratamientos serían distintos y arrojarán resultados distintos. Los hombres violentos de modo impulsivo y puntual, cuya patología no está demasiado marcada, tal vez acaben reconociendo su violencia a condición de aceptar un tratamiento psicoterapéutico regular. Ganarán mucho si aprenden a controlarse, sobre todo si al mismo tiempo hacen el esfuerzo de abandonar el alcohol y las drogas. Con los psicópatas, por lo general, la represión jurídica y la obligatoriedad del tratamiento no hacen más que intensificar sus tendencias agresivas. Sin embargo, necesitan un marco. El tratamiento deberá proporcionar una relación personalizada, tranquilizadora por su firmeza y permanencia. El trabajo terapéutico con los perversos narcisistas es muy difícil, incluso imposible, ya que no reconocen los hechos y no se ponen en tela de juicio. En general, si aceptan un tratamiento psicoterapéutico es de manera muy estratégica y utilitaria. Los hombres que presentan un carácter paranoico son muy resistentes a cualquier forma de tratamiento. En el marco de la obligación de visitar a un especialista, pueden acudir a la consulta, pero desconfiarán y seguirán en sus 13. Es poco frecuente que se logren cambios. En España, en 1995, se puso en marcha un programa de asistencia a los hombres violentos con apertura de centros de tratamiento. El objetivo de este programa es proteger a las mujeres que han decidido continuar viviendo con un hombre violento y al mismo tiempo proteger a sus hijos. El programa se dirige a hombres voluntarios. No hay nada previsto para quienes estén cumpliendo penas de prisión. El tratamiento dura 5 meses, una vez por semana, y puede prolongarse por 1 año. El tratamiento comprende varias fases. Una primera fase de motivación o toma de conciencia. En esta fase se producen más fracasos, ya que el hombre debe reconocer que tiene un problema y asumir su responsabilidad, algo que resulta excepcional. En el País Vasco, desde la puesta en práctica del programa, ha habido 3.500 víctimas femeninas y solo 300 hombres que se han incorporado al programa, lo que significa que 3.200 hombres no han considerado someterse a tratamiento y, lo que es peor aún, una gran parte de los hombres que se integran en el programa lo interrumpen al cabo de 2 o 3 sesiones. La segunda fase constituye el tratamiento propiamente dicho. Se trata de enseñar a los hombres a controlar su agresividad y sus reacciones de ira. Por lo general, en ellos se detecta incluso antes de la agresión una hostilidad hacia las mujeres. Solo se plantea la relación hombre-mujer en términos de poder, de lucha y de dominación. También consiste en trabajar la ausencia de sentimiento de culpabilidad de los hombres violentos. Finalmente, si existe un problema asociado, como una patología mental o alcohólica, se abordará dicho problema. Estos centros obtienen entre el 30 y el 35% de resultados positivos, es decir, que la violencia, tanto física como psicológica, ha desaparecido por completo en entre 30 y 35% de los hombres sometidos a tratamiento. Pero estos resultados son irrisorios, ya que muchos hombres se presentan voluntarios para someterse a ese tipo de terapia y una gran parte de ellos no concluye el programa. Pero ¿es eso una razón para no hacer nada? La dificultad radica en que estos programas solo se ocupan de la violencia física. No hay nada previsto para los hombres más inteligentes y perversos que destruirán a su compañera sin dejar huellas. Un estudio
Enquebequez demostró que los actos de violencia invisible, como el abuso psicológico y verbal, persistían a pesar del programa de tratamiento para cónyuges violentos. Puede haberse la transformación de la violencia o simplemente la persistencia de la violencia psicológica una vez ha concluido el tratamiento. Aunque resulta esencial que el tratamiento sea multidisciplinar y que se produzcan contactos entre el terapeuta del agresor y de la víctima, me parece perjudicial para la víctima que sea atendida en el mismo centro que su marido. Como ya hemos comentado, el miedo de las mujeres persiste mucho más de la separación. Por eso, la posibilidad de un encuentro con un agresor puede constituir un trauma suplementario que es preferible evitar. Marcharse o quedarse. A las mujeres que son víctimas de violencia se les reprocha no reaccionar, ser demasiado sumisas, pero en realidad lo único que hacen es desarrollar estrategias de adaptación para limitar la violencia del compañero y preservar a la pareja y a la familia. Mantenidas en un estado de violencia psicológica y víctimas de actos violentos, continuarán creyendo que solo ese hombre puede protegerlas del mundo exterior. Por eso la perspectiva de encontrarse desválidas y sin ternura es para que ellas es más terrible que la propia violencia. Si tardan tanto en marcharse es porque no es tan sencillo salir del dominio. Supone una larga toma de conciencia que requiere apoyo para detectar las trampas. Muchas mujeres se quedan a medio camino, pues no quieren seguir soportando la violencia, pero no saben cómo marcharse. Según un estudio estadounidense, 1/3 de los hombres que se han comportado de forma violenta con su pareja interrumpen la violencia sin que se produzca una intervención policíaca. Suponemos que este cambio se debe a la reacción de la compañera. Efectivamente, ante las agresiones, las mujeres reaccionan de diferentes formas. Llaman a la policía, se marchan, se ponen a cubierto momentáneamente, amenazan con separarse, muestran su miedo. Pero si estas reacciones no van seguidas de efectos, no se tomarán en serio la vez siguiente. Sean cuales sean los enfoques terapéuticos propuestos, es importante que la mujer, y no un agente externo, quien decida si debe abandonar o no a su compañero violento. Muchos de los que se ocupan de estos casos de violencia física consideran que las mujeres deben abandonar forzosamente a su cónyuge. Es normal que ellas duden y se pregunten, ¿es peor vivir con él o vivir sola, en condiciones precarias? Quedarse. Mientras se encuentran bajo dominio, las mujeres tienen la sensación de que no hay solución. Sin embargo, cuando se desenganchan, como se diría, de un toxicómano y se atreven a reaccionar, les sorprende ver que el hombre que las agredía y las atemorizaba era en realidad muy débil. Evidentemente, cuanta más autonomía tenga la mujer, menos poder sobre ella tendrá su compañero. Remy siempre ha tenido un carácter difícil, mucho temperamento, pero Carol se adaptaba más o menos a él, sobre todo porque era totalmente dependiente de él en el terreno económico. Cuando Remy tenía una crisis, la insultaba, le empujaba y ella se callaba. En cambio, cuando se comportaba de forma violenta, Remy era un hombre culto con quien resultaba agradable salir o viajar. A menudo ella se planteaba, ¿dónde está el límite de lo que es soportable? Pensando que si la situación fuera infernal todo el tiempo sería más fácil. Cuando sus hijos fueron lo bastante mayores, retomó los estudios e inició una psicoterapia. Gracias a esto tomó conciencia de lo que estaba viviendo, que no era soportable, y se mostró mucho menos dócil. La violencia de Remy, que hasta entonces había permanecido más o menos camuflada,
se hizo más evidente. Las crisis se volvieron más frecuentes y Carol decidió marcharse. Cuando le ofrecieron un piso acorde a su presupuesto, le entró el pánico. Es como si saltara al vacío y no pudo firmar el contrato de alquiler. En el fondo, si no me he marchado antes es porque no tengo confianza en mí misma. Me da miedo ingresar en el grupo de mujeres solas en París. Fue necesario que la violencia de Remy pasara a un grado superior para que literalmente huyera y se instalara en casa de una amiga. Pensaba que estaba preparada para marcharse, pero una vez fuera se sentía totalmente desválida y desestructurada. Continuaba dudando. Es culpa mía, no debía haber hecho o dicho tal cosa. Remy le telefonó una vez. Deja el capricho y vuelve inmediatamente. Pero Carol no obedeció. Sencillamente, le explicó qué aspectos de lo que vivía antes le resultaban insoportables. Una semana después volvió a telefonearle. Pronto va a ser un mes que te has marchado y es el límite de lo que puedo soportar. Si no vuelves, dejo de trabajar. Esta reflexión, que a Carol le parecía un chantaje, tuvo por consecuencia enojarla y confirmar en su decisión. Unas cuantas semanas después, Remy volvió a llamarla con mucha prudencia. La vida sin ti no es posible. He comprendido que has cambiado y que las reglas del juego no pueden ser las mismas. Cuidado, estés preparada. Me gustaría que volvieras. Carol pudo ver que estaba perdido sin ella y que sentía afecto por él. Acabó aceptando, pero impuso sus condiciones. A la mayor salida de tono, vuelvo a marcharme. Él entendió que Carol era realmente capaz de marcharse otra vez e hizo verdaderos esfuerzos por contenerse. Cuando empieza a ponerse nervioso, Carol le planta cara con tranquilidad. Debes controlarte. Le dice lo que no está bien y consiguen hablar del tema. Carol ha decidido de todo esto que, contrariamente a lo que afirmaba, Remy era totalmente consciente de sus estallidos de violencia. En este caso clínico, vemos que al marcharse, Carol estableció una igualdad en la pareja. Tanto uno como el otro vieron que Remy necesitaba tanto a Carol como ella a él. Su partida le devolvió a Carol la confianza en sí misma y actualmente se atreve a hacerle frente a Remy. Ella toma conciencia de la gravedad de lo que estaba viviendo y se pregunta, ¿cómo he podido aguantarlo por tanto tiempo? No conseguía encontrar el límite ni decir en qué momento resultaba insoportable, y él, como no le paraba los pies, tenía todos los motivos para continuar. De todos modos, se queden o se marchen, es preciso que estas mujeres aprendan a decir basta, a establecer condiciones. Deben romper el silencio que rodea la violencia. Solo es posible seguir viviendo en la pareja si el hombre es capaz de pasar por momentos de ira y conflicto sin volverse violento. Si es capaz de escuchar y respetar las palabras de la mujer. Es necesario que la mujer pueda expresar su desacuerdo, que pueda mostrar su nerviosismo y su cansancio, sin que se desencadene un ataque de violencia en su compañero. Para ello, él deberá dejar de protegerla, de mimarla para ocuparse de ella. Marcharse sí, pero ¿cómo? Para marcharse es preciso reconocer la incapacidad para cambiar al otro y decidir ocuparse por fin de una misma. A partir de todo lo que hemos dicho
sobre la vulnerabilidad de las mujeres, es fácil comprender que algunas detecten el peligro de esta relación con mayor rapidez y salgan y sepan huir al primer acceso de violencia. Efectivamente, cuando una mujer no ha conocido la violencia durante la infancia, posee una buena autoestima, unos buenos contactos sociales y también una autonomía económica. Está mejor preparada para reaccionar. En cualquier caso, es más fácil marcharse en los inicios de una relación, es decir, antes de que el dominio haya podido ponerse en práctica. Una situación de violencia no puede interrumpirse de un día a otro. Liberarse del dominio del cónyuge violento es un proceso lento. A menudo las víctimas dan la impresión de no saber lo que quieren. Con todo, los abandonos y retornos al dominio conyugal no son los fracasos, sino unas etapas que permiten a las mujeres poner a prueba su capacidad de vivir solas. Una partida no se produce nunca de un día para otro, se madura durante mucho tiempo. Por eso las rupturas suelen desarrollarse en varias etapas. Las mujeres abandonan a su cónyuge violento una primera vez, luego regresan a su lado, repiten este proceso varias veces antes de romper definitivamente. Abandonar por un tiempo el domicilio conyugal les permite probar cómo es la vida sin el cónyuge. Cada vez que se encuentran solas, adquieren un poco más de confianza en sí mismas y más autonomía. Dominan sus miedos y se dan cuenta de que aunque su cónyuge les había dicho muchas veces, ¿qué vas a hacer sin mí?, pueden vivir sin él. También ponen a prueba su comportamiento, sus posibilidades de evolución. Hasta el último momento albergan la esperanza de que cambie. Estas tentativas permiten a las mujeres adquirir lo suficiente firmeza y determinación para plantearse abandonar definitivamente a su compañero si vuelve a las andadas, y por lo general éste lo percibe. Aunque sean muy beneficiosas para las mujeres, estas idas y venidas, resultan difíciles de soportar para los allegados y eventuales interlocutores, asociaciones, médicos, psicólogos, etc., que no lo entienden y con sus juicios negativos sobre la situación pueden conseguir que resurja en las mujeres un sentimiento de fracaso e impotencia. Algunas veces la ruptura se produce bruscamente tras un desencadenante, un ataque de ira masiva o cuando se alcanza un umbral intolerable. Pasó a la violencia física, a amenazar a los niños. La situación adquiere tal gravedad que no queda otra solución. Las mujeres que no se marchaban por los hijos deciden irse para proteger precisamente a sus hijos. Madeleine se ha ido de casa tras 10 años de vida en común porque la violencia que estaba sufriendo desde el inicio de su vida en pareja se había trasladado a su hija mayor. La psiquiatra que la trataba le dijo que si no tomaba las medidas necesarias para proteger a sus hijos, ella misma denunciaría el caso. Hasta entonces decía que no lograba decidirse entre privar a los niños de su padre o exponerles a su violencia, su dominio psicológico y su acoso cotidiano. Al principio la violencia se dirigía únicamente contra ella y se producía sin presencia de los niños, o por lo menos eso pensaba. Cuando estos empezaron a criticar abiertamente el comportamiento de su padre, sus insultos, su denigración constante y sus humillaciones, el padre la tomó con ellos y golpeó a su hija mayor. Los que se ocupan de casos de maltrato deben comentar con las mujeres de qué manera desean poner fin a la situación. Es preciso prevenirlas de que un proceso judicial puede implicar, en primer momento, un recrudecimiento de la violencia y por este motivo necesita más que nunca apoyo psicológico y consuelo.
Cuando la mujer decide marcharse, puede suceder que el hombre trate de recuperarla minimizando la gravedad de su violencia, suplicando o prometiendo que no repetirá, o incluso amenazando con el suicidio, ya que esto evitará invadido de su propia violencia. La vuelve en contra de en alguna ocasión. Igualmente, tras la marcha de su pareja es cuando puede aparecer el acoso por intrusión, como se ha descrito anteriormente. Cuando las mujeres toman la decisión de marcharse, suelen encontrarse en un estadio físico y moral deplorable. También es el momento en que la sensación de culpabilidad es más intensa, ya que el hombre al que abandonaron también es el hombre al que han amado. En algunos casos que todavía aman, sucede a menudo que se preocupan más por las reacciones o sentimientos de él que por su propia situación. En el estado de agotamiento en el que se encuentran, sienten desánimo ante los trámites que deben iniciar, sea cual sea el entorno social al que pertenezcan. Carecen de recursos económicos, no saben a dónde ir, no conocen sus derechos, se preguntan a quién acudir, qué decir a los niños. Para aquellas mujeres que se sienten en peligro físicamente, el único recurso es refugiarse en un centro de acogida, pero aún en los casos de una alteración de salud muy grave, es poco frecuente que las mujeres que únicamente han sufrido violencia psicológica recurran a un centro de este tipo. Hay que tener presente el riesgo que corre una mujer al abandonar su domicilio. La mayor parte de los homicidios de las mujeres cometidos por el cónyuge se producen cuando se ha marchado o se están planeando hacerlo. El cónyuge que se siente abandonado puede tener una reacción paranoica que puede conducir al asesinato. Ante este peligro, las asociaciones han difundido unas fichas prácticas muy útiles para que las mujeres que deseen marcharse en un contexto de violencia. Preparar la partida. Es prudente preparar la partida imaginando un plan de protección en caso de peligro. Identificar a las personas que podrían acudir a ayudar en caso de urgencia. Aprender de memoria números de teléfono importantes, policía, asociaciones, etc. Preparar una bolsa con una copia de las llaves, dinero en efectivo, utensilios de higiene personal y ropa interior limpia. Poner a buen recaudo los documentos importantes, elementos de prueba, certificados médicos, testimonios, resguardos de denuncias, documentos de identidad, documentos importantes, cartilla de seguridad social, títulos talonarios, etc. Marcharse no significa que las mujeres estén decididas a divorciarse, alberguen mucho tiempo la esperanza de conseguir que su compañero cambie. Esperan que la ruptura produzca en él un efecto de electrochoque y que se enmiende, e incluso después del alejamiento, sienten deseos de ayudarle y continuarán compadeciéndolo y disculpándolo. Hasta aquí con el capítulo 4, salir del dominio. Algo importante resaltar que plantea la doctora Irigoyen es que cuando el agresor es un perverso narcisista, dícese psicópata y sociópata principalmente, la mujer cuando prepara su salida o su escape de la relación violenta, si el agresor se da cuenta que la víctima tiene intenciones de huir, cualquier signo puede ponerlo en alerta, ya sea una palabra que diga la víctima o una amenaza que se le salga con abandonar al agresor. Este preparará un encrudecimiento de la violencia. En algunos casos lo hemos visto, si bien lo hemos visto en las películas y series de televisión,
donde el agresor empieza a sedar a la víctima para que ésta se mantenga dormida o en un estado de somnolencia. Después de somníferos pasa a agregar otros medicamentos en la comida o en la bebida de la víctima, tanto así que la persona puede terminar gravemente intoxicada y morir por ello. Estos casos que nos presentan en las películas y en las series son totalmente reales. La perversidad de un psicópata y un sociópata da para eso y mucho más. De manera que la mujer o la víctima, porque como hemos visto antes, la doctora Irigoyen también plantea los casos en los que los hombres son las víctimas de sus convivientes mujeres, o en casos de parejas homosexuales, lesbianas y gays, donde la pareja puede ser del mismo sexo, pero también puede tener una patología y ser un agresor o agresora. De manera que si tú eres víctima y estás contemplando alejarte, escapar del agresor, no olvides mantener en secreto tus decisiones, preparar todo con mucha anticipación, buscar contactos de instituciones que puedan ayudarte y personas de extrema confianza, advirtiéndoles que la persona abusiva es muy hábil en el chantaje, la manipulación y la mentira, de manera que si se dan cuenta de que alguna persona está familiar o amigo está auxiliando a la víctima, también puede correr riesgo de que la convenza de que la víctima es realmente el agresor o agresora y que desista de su intención de ayudarle. Hasta aquí. En el siguiente capítulo veremos la ayuda del exterior, dónde y cómo pueden buscar las víctimas de violencia perversa o violencia cíclica la ayuda de personas o instituciones. Hasta la próxima. No olvides darle like, suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien al que le pueda ser muy útil esta información. Si necesitas atención psicológica, no tengas molestia en escribir al WhatsApp 3200-1882 y hacer tu consulta con respecto a la atención psicológica. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar.